Hola, Pandora. Nunca pensé que algún día me animaría a contar esto, pero hay recuerdos que, aunque pasen los años, siguen regresando como si hubieran ocurrido ayer. Cuando era niña, mi mamá era muy amiga de una señora que vendía pasteles. Eran tan cercanas que casi todas las noches se reunían a tomar café y platicar durante horas. Esa amistad duró aproximadamente un año, hasta que el esposo de aquella señora le presentó a un familiar suyo a mi mamá. Todo comenzó de la manera más normal del mundo. Se conocieron, empezaron a salir y, poco a poco, decidieron vivir juntos. La verdad es que yo nunca estuve de acuerdo. Aquel hombre me daba miedo. Era alto, muy robusto, estaba lleno de tatuajes y tenía varios dientes de oro y plata que llamaban la atención cada vez que sonreía. No era precisamente alguien que inspirara confianza, al menos para una niña. Lo único que hizo más llevadera esa etapa fue su hijo, mi hermanastro. Desde el primer día nos llevamos muy bien. Era amable, siempre quería jugar y le fascinaban los toros de plástico. Podíamos pasar horas inventando historias con ellos en el patio de la casa. Mi abuela, en cambio, jamás aceptó aquella relación. Nunca le gustó que mi mamá viviera con ese hombre. En ese entonces yo no entendía por qué, pero con el paso de los años empecé a sospechar que ella veía cosas que yo todavía era demasiado pequeña para comprender. Había algo extraño en él. Nunca supe exactamente a qué se dedicaba, pero el dinero nunca parecía ser un problema. Tenía mucho, demasiado. De niña imaginaba que era empresario o dueño de algún negocio importante, pero conforme crecí entendí que jamás tuve pruebas de eso. Y después de lo que pasó, siempre pensé que probablemente estaba involucrado en algo mucho más oscuro. Todo ocurrió un lunes. Recuerdo perfectamente que esa mañana él mismo me llevó a la escuela. Era un día completamente normal. Nada hacía pensar que, horas después, mi vida cambiaría para siempre. Al salir de clases regresé a casa y, como casi siempre, salí al patio delantero a jugar con mi hermanastro. Ese patio daba directamente hacia la calle y era donde pasábamos la mayor parte de las tardes. Jugamos alrededor de una hora, hasta que nos dijeron que era momento de ir a nuestras clases de inglés, las cuales quedaban apenas a unas 6 casas de distancia. Fuimos caminando. Tomamos la clase. Todo transcurrió con absoluta normalidad. El verdadero horror comenzó cuando regresábamos. Yo caminaba del lado donde pasaban los carros y mi hermanastro iba sobre la banqueta. De pronto escuchamos un motor acelerando. Una camioneta blanca apareció de la nada. Venía tan rápido que por un instante pensé que me iba a atropellar. Alcancé a subir de un salto a la banqueta apenas unos segundos antes de que pasara frente a mí. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo. No le dimos demasiada importancia. Pensamos que simplemente era alguien manejando de forma irresponsable. Hasta que mi hermanastro se quedó completamente inmóvil. No dejaba de mirar hacia la camioneta. Su rostro perdió el color. ¿Traen armas?, me dijo casi en un susurro. Yo le respondí que estaba loco. Que seguramente había visto mal. Pero él no apartaba la vista. Y ahora sé que decía la verdad. Ya estábamos muy cerca de la casa cuando él gritó: ¡carreritas! Los dos comenzamos a correr. Recuerdo perfectamente el sonido de nuestras mochilas golpeando la espalda mientras reíamos. Solo nos faltaban 2 casas para llegar. Entonces la misma camioneta blanca frenó bruscamente frente a nuestra vivienda. Las puertas se abrieron. Y comenzaron los disparos. Todo ocurrió en cuestión de segundos. El estruendo fue ensordecedor. Las detonaciones parecían no terminar nunca. Mi padrastro estaba justo afuera, en el patio que daba hacia la calle, arreglando unas máquinas. Nosotros no alcanzamos a llegar. Lo único que hicimos fue correr en dirección contraria. Corrimos hasta refugiarnos en la casa de unas vecinas donde vivía un niño que estudiaba conmigo. Desde ahí seguíamos escuchando los disparos. Uno tras otro. Parecía que jamás iban a detenerse. Nadie hablaba. Nadie se atrevía siquiera a asomarse por la ventana. Cuando todo terminó, el silencio fue todavía más aterrador. Poco después nos llevaron con una comadre de mi mamá. Más tarde mi abuelita pasó por mí. Recuerdo que aquella noche todos hablaban en voz baja. Hacían preguntas. Lloraban. Pero nadie quería decirme la verdad. Fue hasta el día siguiente cuando me enteré de lo que realmente había pasado. Las personas que llegaron en aquella camioneta pertenecían a un cartel. Y habían ido únicamente por él. Con el paso del tiempo hubo algo que jamás dejó de darme vueltas en la cabeza. Mi padrastro no estaba solo cuando comenzaron los disparos. Había otro hombre con él.
un amigo suyo. Sin embargo, ese hombre salió completamente ileso. Según contó después, logró esconderse detrás de una maceta. Pero incluso siendo una niña, esa explicación nunca me convenció. La maceta era demasiado pequeña. No habría podido cubrir ni a un niño, mucho menos a un adulto. Y aún así, entre decenas de disparos, no recibió ni un solo impacto. Tiempo después escuché a varios adultos decir que probablemente alguien lo había entregado, que alguien muy cercano sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Nunca supe si eso era cierto. Solo sé que aquel día dispararon 86 veces. Y esa escena quedó grabada para siempre en mi memoria. Todavía puedo recordar el ruido de las balas, la camioneta blanca, el miedo y la sangre. Hay recuerdos que, por más que uno lo intente, simplemente nunca dejan de perseguirte. Hola, Pandora. No sé si algún día vayas a leer esto o si siquiera decidas compartirlo, pero necesitaba escribirlo. Llevo meses sintiendo que mi vida dejó de pertenecerme y, aunque intento convencerme de que algún día todo terminará, cada noche vuelvo a recordar cómo empezó esta pesadilla. Siempre trabajé desde muy pequeño. No porque en mi casa faltara un plato de comida, sino porque nunca nos sobró el dinero y todos hacíamos nuestra parte para salir adelante. Pasé por varios empleos. Trabajé cargando mercancía, haciendo trabajos pesados bajo el sol y aceptando cualquier oportunidad que me permitiera ganar algo de dinero. Con el tiempo dejé uno de esos trabajos por un problema que hubo y conseguí empleo en una ferretería. Era un trabajo tranquilo. Lo único complicado era que mi horario de salida nunca era el mismo. Algunas noches salía tarde, cuando las calles ya estaban casi vacías y el silencio hacía que cualquier ruido se sintiera más fuerte de lo normal. Fue una de esas noches cuando todo cambió. No recuerdo la fecha exacta. Solo recuerdo que caminaba de regreso cuando una camioneta se detuvo lentamente a mi lado. Los vidrios comenzaron a bajar. Dentro iban varios jóvenes. No tuve que preguntar quiénes eran. Bastó con ver sus rostros y la manera en que me observaban para entender que estaban relacionados con personas de las que cualquiera preferiría mantenerse lejos. Uno de ellos rompió el silencio. ¿Te quieres morir, o nos quieres ayudar? Sentí que el mundo se detenía. Antes de que pudiera responder, uno de los que iba en la parte trasera mostró un arma. Otro abrió la puerta de la camioneta y me jaló con fuerza hacia el interior. No tuve oportunidad de correr. No tuve oportunidad de gritar. Solo podía pensar que esa sería la última vez que vería mi casa. Condujeron durante varios minutos. Nadie hablaba. Dentro de la camioneta solo se escuchaba el motor y mi respiración, que cada vez era más rápida. Finalmente llegamos a un terreno completamente vacío. Era un lugar oscuro, aislado y silencioso. Me entregaron un teléfono celular. Pensé que me obligarían a llamar a alguien. Pero no. La orden fue mucho peor. Solo tenía que grabar. Eso fue todo lo que dijeron. Frente a mí comenzaron a enterrar un cuerpo envuelto dentro de una bolsa. No pregunté quién era. No pregunté qué había pasado. Ni siquiera fui capaz de levantar demasiado la vista. Solo obedecí. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Cuando terminaron, uno de ellos se colocó frente a la cámara y grabó un mensaje dirigido a una persona cuyo nombre jamás repetiré. Después me quitaron el celular. Subimos nuevamente a la camioneta. Y me abandonaron cerca del lugar donde me habían interceptado. Pensé que todo había terminado. Me equivoqué. A partir de ese día comenzaron a buscarme. Llegaban hasta mi casa cuando yo no estaba. Le decían a mi mamá que eran antiguos amigos míos. Inventaban cualquier excusa con tal de averiguar dónde podía encontrarme. No pasó mucho tiempo antes de que también descubrieran dónde trabajaba. Ahí entendí que ya no tenía escapatoria. En pocas palabras, me reclutaron a la fuerza. Me alejaron de todo lo que conocía. Me llevaron lejos de mi hogar. Y desde entonces mi vida dejó de ser mía. Escribo esto desde el anonimato porque todavía tengo miedo. Muchísimo miedo. Han pasado meses viviendo rodeado de cosas que jamás imaginé presenciar. He escuchado disparos demasiado cerca. He visto situaciones que preferiría borrar de mi memoria. Y hubo una ocasión. Una sola. En la que incluso me obligaron a disparar un arma. No pasa un solo día sin que ese momento regrese a mi cabeza. La culpa no me deja dormir. Cada vez que cierro los ojos vuelvo a escuchar los mismos sonidos. Vuelvo a sentir el mismo miedo. Extraño mi vida de antes. Extraño preocuparme por cosas normales. Extraño regresar del trabajo pensando únicamente en descansar. Todavía me pregunto por qué me eligieron a mí.
entre tantas personas. Porque yo he pensado miles de veces que quizá todo comenzó por malas decisiones que tomé cuando era más joven. Tal vez por haberme acercado a personas equivocadas. Tal vez por lugares donde nunca debí estar. La verdad es que ya ni siquiera estoy seguro. Lo único que sé es que me arrepiento profundamente de muchas cosas. De las que hice. Y también de las que no pude evitar hacer. Perdí amistades. Perdí a parte de mi familia. Perdí la tranquilidad. Pero, sobre todo, perdí la vida que tenía antes de aquella noche. Hoy solo quisiera despertar y descubrir que todo fue una pesadilla. Volver a ser ese adolescente que creía que el mayor problema era encontrar trabajo. Porque hay decisiones que uno toma. Pero también hay noches en las que alguien más decide por ti. Y desde ese momento, tu vida deja de pertenecerte. Hola, Pandora. Iré directo al grano. Llevo más de 15 años trabajando en el área de periciales y, con el tiempo, uno termina acostumbrándose a ver de todo, escenas difíciles, accidentes muy fuertes y situaciones que, al principio, no te dejan dormir. Poco a poco aprendes a procesarlas como parte del trabajo. Sin embargo, hay un caso, ocurrido alrededor de 2010, que hasta el día de hoy no logro sacarme de la cabeza. A veces, por las noches, sigo pensando en ello y simplemente no encuentro una explicación lógica. Fue un caso que tuvo muchísima atención mediática. Salió en todos los noticieros y, si alguien lo recuerda o investiga un poco, seguramente sabrá de cuál hablo. Nos enviaron el reporte de una niña pequeña que había desaparecido de su propia recámara, dentro de un departamento ubicado en una exclusiva zona residencial. Era un lugar con seguridad privada, cámaras de vigilancia, chapas intactas y sin una sola ventana forzada. La niña simplemente ya no estaba en su cama cuando despertaron. Desde el primer momento estuvimos trabajando en el lugar. Revisamos la habitación de arriba a abajo. Entraron perros de búsqueda, entrenados específicamente para detectar rastros biológicos y olor a descomposición, incluso a varios metros de distancia. Los perros recorrieron toda la habitación y no marcaron absolutamente nada. Después ingresaron fotógrafos, peritos e investigadores. Incluso la mamá dio varias entrevistas para la televisión sentada sobre la orilla de esa misma cama, acomodando las cobijas mientras hablaba con los reporteros. 9 días después llegó la noticia que nadie esperaba. Habían encontrado el cuerpo. Estaba en la misma habitación. A los pies de la cama. Atorado entre el colchón y la base de madera, envuelto en sus propias cobijas. La versión oficial concluyó que la niña había caído accidentalmente entre las sábanas y que su cuerpo había permanecido ahí desde el primer momento. Pero eso es precisamente lo que, hasta la fecha, no puedo aceptar. Los que estuvimos ahí sabemos que esa explicación no tiene sentido. ¿Cómo es posible que un perro K9 estuviera a menos de 1 metro de un cuerpo que, supuestamente, llevaba más de una semana en ese lugar y no reaccionara de ninguna manera? ¿Cómo es posible que reporteros, camarógrafos, investigadores y hasta la propia familia se sentaran repetidas veces sobre esa cama, movieran las cobijas y nunca sintieran un bulto de varios kilos debajo del colchón? Y lo que más me cuesta entender. El olor. Cualquiera que haya trabajado con cadáveres sabe que, después de 4 o 5 días en un espacio cerrado, el olor de la descomposición es imposible de ignorar. Se percibe a varios metros de distancia, incluso usando cubrebocas. ¿Cómo puede ser que nadie notara absolutamente nada durante más de una semana en un departamento donde seguía viviendo la familia? No sé si el cuerpo estuvo guardado en otro lugar y alguien lo colocó ahí después. No sé si hubo personas con suficiente poder para modificar toda la escena y hacer que pareciera un accidente doméstico. Lo único que sé es lo que vi con mis propios ojos. Yo estuve en esa habitación. Vi ese colchón. Vi ese espacio vacío durante días. Y después vi cómo sacaban el cuerpo exactamente de ahí. Han pasado muchos años. El expediente fue archivado como un accidente. Pero, sinceramente, nadie va a convencerme de que todo ocurrió de la manera en que quedó asentado oficialmente. Para todos los curiosos del caso que hablo es el de la niña Paulette. Hola Pandora. La verdad, no sé si esto sea algo paranormal o simplemente una coincidencia demasiado extraña, pero es algo que marcó mi infancia y que, incluso ahora, todavía me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Cuando era pequeña, en mi casa pasaban cosas muy raras. No era algo que ocurriera una sola vez, sino constantemente. A cualquier hora se escuchaban pasos en habitaciones donde no había nadie, las puertas se abrían o se cerraban solas y, de vez en cuando, aparecían objetos fuera de su lugar sin que nadie los hubiera movido.
La sensación dentro de la casa era muy pesada, como si siempre hubiera alguien observándonos, aunque estuviéramos completamente solos. Con el tiempo comenzamos a sospechar que todo podía estar relacionado con nuestros vecinos. Casi todas las noches hacían rituales en el patio de su casa. Se escuchaban varias personas hablando en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. No parecían rezos normales, eran palabras extrañas, pronunciadas con una entonación muy inquietante que hacía imposible entender qué estaban diciendo. Recuerdo perfectamente una noche en especial. Mi mamá, mi hermano y yo estábamos durmiendo en el mismo cuarto cuando, de repente, abrí los ojos sin saber por qué. Sentía que algo no estaba bien. Miré hacia una de las esquinas de la habitación y ahí fue cuando lo vi. Había una figura enorme. No podía distinguir su cuerpo con claridad porque la oscuridad la cubría casi por completo, pero había algo que resaltaba entre las sombras, unos ojos completamente blancos que parecían mirarme fijamente. No pestañeaban. No se movían. Solo estaban ahí. Sentí tanto miedo que desperté a mi mamá casi llorando y le señalé la esquina. Ella levantó la vista y, en cuanto la vio, comenzó a gritar desesperadamente que se fuera, una y otra vez. Nunca había escuchado a mi mamá gritar de esa manera. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Aquella cosa se movió lentamente, abrió la puerta del cuarto por sí sola y salió caminando hacia la cocina. Después de eso, desapareció. Nunca volvimos a verla. Sin embargo, las cosas extrañas nunca terminaron. Nuestros vecinos siguieron haciendo esos rituales hasta el día de hoy. Muchas noches se escuchaban corderos en su patio y, poco después, dejaban de hacer ruido de un momento a otro. En varias ocasiones también escuchábamos perros y, según varios vecinos, también sacrificaban animales durante esos rituales. Lo peor eran los sonidos. Casi todas las noches se escuchaban voces provenientes de su patio, pero no eran conversaciones normales. A veces parecían rezos y otras veces eran gritos muy extraños, desgarradores, como si alguien estuviera sufriendo. Uno de los hombres que participaba siempre hablaba con una voz muy aguda y extraña, casi imposible de describir. Su forma de hablar no parecía natural y siempre provocaba una sensación muy incómoda al escucharlo. También una de sus hijas gritaba durante los rituales. Eran gritos que helaban la sangre y que se podían escuchar desde varias casas de distancia. Hasta el día de hoy siguen reuniéndose por las noches. Yo todavía vivo con ese miedo y, aunque muchas personas podrían decir que todo tiene una explicación, hay cosas que simplemente no puedo olvidar. Lo más inquietante de todo es que conservo algunas grabaciones donde se alcanzan a escuchar esos gritos y la extraña forma de hablar de mi vecino. Cada vez que las reproduzco, vuelvo a sentir exactamente el mismo escalofrío que aquella noche en la que desperté, y vi aquellos ojos blancos observándome desde la oscuridad. No sé por qué lo hacen ni con qué intención realizan esos rituales. Solo sé que es algo que me ha perturbado durante muchos años y que, cada vez que cae la noche y vuelvo a escuchar esas voces del otro lado de la barda, no puedo evitar recordar aquella enorme figura de ojos blancos que salió de mi habitación. Desde entonces, procuro no asomarme por la ventana cuando ellos comienzan sus reuniones, porque hay una parte de mí que teme volver a encontrar esos mismos ojos observándome desde la oscuridad. Dios.